Bienvenidos y bienvenidas una vez más a ¿Quién es mi hermano? Este podcast en el cual venimos trabajando la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, en el que queremos también ir descubriendo qué significa ser hermanos, ser hermanas, qué significa vivir la fraternidad en el hoy de nuestra vida, ¿no? Mi nombre es Leonardo Ponce, soy seminarista de la diócesis de Mar del Plata. Este podcast sale por algunas redes, por Spotify, YouTube, y también está saliendo por Radio La Mujica del Hogar de Cristo de la ciudad de Mar del Plata. Así que agradezco el espacio y la compañía y nos decidimos ahora a caminar este programa en el cual nos toca empezar a trabajar con el capítulo 6 de Fratelli Tutti, que se titula Diálogo y Amistad Social. Precisamente uno de los temas centrales de esta encíclica que el mismo Francisco pone como subtítulo es esto, ¿no? La amistad social. Vamos a preguntarnos qué significa esto, qué significa ser amigos a nivel social, ¿no? No se va a referir tanto a la amistad particular o individual, sino más bien a la amistad a nivel institucional, entre naciones, entre estados, entre pueblos. Dice el punto 198, acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Todo eso se resume en el verbo dialogar. Para encontrarnos y ayudarnos mutuamente necesitamos dialogar. No hace falta decir para qué sirve el diálogo. Me basta pensar qué sería el mundo sin ese diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas a familias y a comunidades. El diálogo persistente y corajudo no es noticia como los desencuentros y los conflictos, pero ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, mucho más de lo que podamos darnos cuenta. Bien, con esto quiere iniciar el Papa esta disertación sobre lo que es el diálogo social y lo importante que es, ¿no? Lo podemos aplicar también a nuestra vida, lo importante que es poder sentarse, hablar, escuchar al otro y ir tomando del otro lo que él tiene para dejarnos, para decirnos y enriquecernos mutuamente, ¿no? Bueno, de esto se va a tratar un poco este capítulo 6 de Fratelli Tutti, que ya vamos a empezar a recorrer juntos. Es el que vieron pasar, que vieron en él. Y lo primero que nos va a plantear Francisco en este capítulo 6 es un parágrafo que se titula El diálogo social hacia una nueva cultura. En este apartado nos habla de que algunos tratan de huir de la realidad refugiándose en mundos privados y otros la enfrentan con violencia destructiva. Pero entre la indiferencia egoísta y la protesta violenta siempre hay una opción posible, el diálogo. Esto es un fragmento de un discurso que él dio en Río de Janeiro en el año 2013, ¿no? Se suele confundir el diálogo con algo muy diferente, un febril intercambio de opiniones en las redes sociales, muchas veces orientado por información mediática no siempre confiable. Son solo monólogos que proceden paralelos, quizás imponiéndose la atención de los demás por sus tonos altos o agresivos. Pero los monólogos no comprometen a nadie, hasta el punto de que sus contenidos frecuentemente son oportunistas y contradictorios. Bien, esto es algo muy, muy de nuestros días y de estos años, ¿no? Creer que dialogar es debatir, es discutir sobre cuestiones en las que podemos no estar de acuerdo, pero hacerlo de forma así virtual o detrás de una pantalla, cuando en realidad lo único que hacemos es exponer nuestras ideas y leer lo que dice el otro y tratar de refutarlo, convencer. Bueno, no se trata tanto de escuchar ni de llegar a un consenso o a un punto en común, sino pareciera que se trata más de imponerse, ¿no? O de buscar tener la razón por el hecho de tenerla y no tanto por amor a la misma verdad, ¿no? Esto es algo que se ve mucho también en la política, continuando con lo que veíamos, hablando antes en el podcast anterior. La resonante difusión de hechos y reclamos en los medios en realidad suele cerrar las posibilidades del diálogo, porque permite que cada uno mantenga intocables y simatice sus ideas, intereses y opciones con la excusa de los errores ajenos. Precisamente lo que genera muchas veces las redes sociales es que uno esté atento solo a lo que le interesa, ¿no? Seguimos las páginas que nos gustan, las que piensan como nosotros, bloqueamos a las personas con las cuales no compartimos una idea, dejamos de seguir en Twitter a alguien que nos parece que está equivocado y así nos vamos cerrando y vamos creyendo que todo el mundo es solo lo que a nosotros nos parece que es o que debe ser, ¿no?
vamos perdiendo la capacidad de integrar dentro de nuestra cabeza y nuestra mentalidad los pensamientos diferentes. La falta de diálogo implica que ninguno de los distintos sectores está preocupado por el bien común, sino por la adquisición de los beneficios que otorga el poder, o en el mejor de los casos, por imponer su forma de pensar. Así las conversaciones se convertirán en meras negociaciones, para que cada uno pueda rasguñar todo el poder y los mayores beneficios posibles, no en una búsqueda conjunta que genere bien común. Bueno, acá dice el Papa, ¿no? No hay una intencionalidad buena de búsqueda del bien o de la verdad, sino que se termina cayendo en esta necesidad de retener el poder, ¿no? El afán por tener la razón a toda costa que termina generando monólogos y no una verdadera apertura del otro. Hablan, te acusan y hablan, te señalan y hablan, eso solo saben hacer. Hablan, te acusan y hablan, te señalan y hablan, eso solo saben hacer. Siempre con maldad y sin respeto van por la vida. Nunca en sus mesas falta el pan, qué hipocresía. Y te hablan, te acusan y hablan, te señalan y hablan, eso solo saben hacer. Hablan, te acusan y hablan, te señalan y hablan, eso solo saben hacer. Hay que aguantar esta mentira. Solo deseamos la libertad, vivir la vida. Y te hablan, te acusan y hablan, te señalan y hablan, eso solo saben hacer. Hablan, te acusan y hablan, te señalan y hablan, eso solo saben hacer. Que sabemos la verdad, quién miente y quién tiene razón. Y te hablan, te acusan y hablan, te señalan y hablan, eso solo saben hacer. Hablan, te acusan y hablan, te señalan y hablan, eso solo saben hacer. Lo que escuchábamos recién es una canción de Dred Maray, este cantante argentino de reggae muy conocido y muy popular, que nos comparte esta canción que se llama Hablan y un poco expresa esta queja para justamente personas que hablan mucho y hacen poco, se podría decir, ¿no? El diálogo no se trata de monologar, de expresar ideas sino escuchar al otro, de repetir y repetir palabras, sino que se trata de sentarse, de escuchar, de dedicar tiempo. Tiene que ver con una cantidad de actitudes propias de una vinculación sana con el otro, ¿no? Y no es lo que pasa un poco, según lo que denuncia Dred Maray en esta canción, ¿no? Hablar mucho y no decir nada es propio de quienes no están buscando el bien del otro, sino simplemente imponer una idea o tratar de
ponerse por encima de los demás, ¿no? Pero continuando con esta discusión sobre el diálogo, algunas personas nos comparten ahora qué les resuena de la palabra diálogo, ¿no? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te dicen la palabra diálogo? Esa sería la consigna, y nos dicen algunos. Guadalupe dice soluciones, Lucía dice consensos, Valeria acuerdo, Matías dice escucha, Lucas dice conocerse, Valentín dice encuentro. Bueno, en fin, algunas palabras que se vinculan, ¿no? Consenso, acuerdo, encuentro, escucha. El hecho de querer estar a disposición de lo que el otro es y necesita de alguna forma surge cuando hablamos de diálogo. Y por eso está bueno también tener presente qué nos resuena a nosotros de esta palabra tan fuerte, tan profunda, y que también es verdad que está muy explotada, muy trillada, sobre todo desde el ámbito de la política. Muchas veces se habla del diálogo y de la necesidad de dialogar y de sentarse, pero pareciera que no siempre se cumple esto, ¿no? Continuando un poco también con lo que dice Francisco, dialogar implica construir en común, ¿no? Por eso hay un parágrafo que tiene este subtítulo. Dice que el auténtico diálogo social supone la capacidad de respetar el punto de vista del otro, aceptando la posibilidad de que encierre algunas convicciones o intereses legítimos. Desde su identidad, el otro tiene algo para aportar, y es deseable que profundice y exponga su propia posición para que el debate público sea más completo todavía. Es decir, no se trata de imponer una idea o de buscar que el otro esté de acuerdo conmigo a priori, sino al contrario, ¿no? Mientras más preparado, formado y listo esté el otro para dialogar, mejor para enriquecer, ¿no? Miremos qué mirada del Papa tan linda y tan profunda y distinta a la que muchas veces tenemos de lo que son los diálogos que vemos en los medios o en nuestra sociedad. De que cada uno pueda desarrollar su pensamiento y expresarlo, fundamenta y da un poco de sentido al diálogo, ¿no? Si no, no deja de ser una imposición de algunos sobre otros, ¿no? Existe la convicción, dice Francisco, de que además de los desarrollos científicos especializados, es necesaria la comunicación entre disciplinas, puesto que la realidad es una, aunque pueda ser abordada desde distintas perspectivas y con diferentes metodologías. No se debe soslayar el riesgo de que un avance científico sea considerado el único abordaje posible para comprender algún aspecto de la vida, de la sociedad y del mundo. En cambio, un investigador que avanza con eficiencia en su análisis e igualmente está dispuesto a reconocer otras dimensiones de la realidad que él investiga, gracias al trabajo de otras ciencias y saberes, se abre a conocer la realidad de manera más íntegra y plena. Se habla muchas veces de interdisciplinariedad, ¿no? Una palabra un poco larga, pero quiere decir esto, ¿no? Que cuando abordamos una situación lo hagamos desde distintos puntos de vista, distintas formaciones y miradas que aportan, ¿no? Tenemos un caso complejo en el barrio, una persona que tiene una situación difícil, supongamos en una adicción, un joven, no alcanza solo con el aspecto médico o el psicológico, hay que tener en cuenta la realidad de la familia, los valores que hay detrás, la situación social donde se mueve, la falta de trabajo, un montón de cosas que implica profesionales distintos, ¿no? Eso en el caso de una cuestión más técnica, más profesional, pero en general en la vida podemos habituarnos a ser interdisciplinarios nosotros mismos, ¿no? Poder pensar las cosas de más de un punto de vista. Dice Francisco que en este mundo globalizado los medios de comunicación pueden ayudar a que nos sintamos más cercanos los unos de los otros. Pueden ayudarnos en esta tarea especialmente hoy cuando las redes de la comunicación humana han alcanzado niveles de desarrollo inauditos. En particular, Internet puede ofrecer mayores posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos. Y esto es algo bueno, es un don de Dios. Parte de un mensaje del Papa para una jornada de las comunicaciones sociales. Internet como una herramienta poderosa para favorecer la comunicación, ¿no? Algo que también en pandemia hemos experimentado mucho y que tenemos que saber aprovechar y discernir también para no perdernos en cosas que por ahí no nos nutren, sino que todo lo contrario nos achatan y nos vuelven personas más fofas o tal vez con poca capacidad de razonamiento, ¿no? Es necesario verificar constantemente que las actuales formas de comunicación nos orienten efectivamente al encuentro generoso, a la búsqueda sincera de la verdad íntegra, al servicio, a la cercanía con los últimos, a la tarea de construir el bien común. En definitiva, si
si Internet o las comunicaciones no van a favorecer que podamos acercarnos a lograr un mejor bien para todos, en realidad pareciera que no van a servir de mucho, ¿no? Así que por eso está bueno tener presente que Internet es una herramienta de muchos filos posibles, ¿no? Hay que saber utilizarla para el máximo bien de uno y de los demás. Es el que vieron pasar, que vieron en él. Continuando con lo que el Papa nos propone para reflexionar en este sexto capítulo de Fratelli Tutti, hay un parágrafo titulado El fundamento de los consensos. El consenso es el acuerdo, ¿no? En el diálogo brota la necesidad de encontrar puntos en común y de apoyo, y el consenso es lo que surge de ponernos de acuerdo en cuestiones básicas, ¿no? A partir de los consensos es posible construir cualquier tipo de actividad, de postura o de cosa, pero es necesario tener esa base, ¿no? Dice Francisco, y también preguntándose cuál es el fundamento de esos consensos, qué es lo que se busca cuando nos ponemos de acuerdo, que el relativismo no es la solución. Envuelto detrás de una supuesta tolerancia, termina facilitando que los valores morales sean interpretados por los poderosos según las conveniencias del momento. Si en definitiva no hay verdades objetivas ni principios sólidos, fuera de la satisfacción de los propios proyectos y de las necesidades inmediatas, no podemos pensar que los proyectos políticos o la fuerza de la ley serán suficientes. Justamente, el relativismo consiste en asumir que no hay una verdad objetiva, sino que cada uno puede plantear su postura como una postura verdadera, ¿no? En ese sentido, por supuesto que todo consenso va a depender de opiniones del momento que pueden cambiar legítimamente y que por lo tanto no se puede construir algo a largo plazo, porque siempre estamos sujetos a la posibilidad de cambios que tal vez sean en cuestiones sensibles o muy propias de la vida moral. Se pregunta Francisco si es posible prestar atención a la verdad, buscar la verdad que responda a nuestra realidad más honda. ¿Qué es la ley sin la convicción alcanzada tras un largo camino de reflexión y de sabiduría, de que cada ser humano es sagrado e inviolable? Para que una sociedad tenga futuro, es necesario que haya asumido un sentido respeto hacia la verdad y la dignidad humana a la que nos sometemos. Entonces no se trata de una postura necesariamente religiosa, sino de asumir la dignidad humana como punto de partida para toda discusión en lo social, ¿no? Que cada hombre, cada mujer pueda gozar del cumplimiento efectivo y pleno de sus derechos es propio de una sociedad justa y libre, al menos en sus inicios, ¿no? Dice después Francisco que hay que acostumbrarse a desenmascarar las diversas maneras de manoseo, de figuración y ocultamiento de la verdad en ámbitos políticos y privados. Lo que llamamos verdad no es solo la difusión de hechos que realiza el periodismo, es ante todo la búsqueda de los fundamentos más sólidos que están detrás de nuestras opciones y también de nuestras leyes. La verdad no como una revelación mágica que parecen hacer algunos iluminados, sino como lo que realmente fundamenta todo lo que nosotros elegimos y optamos por hacer y por vivir, ¿no? Como es necesario volver a buscar esto de modo sincero. Porque dice Francisco que de otra forma podría suceder que quizás los derechos humanos fundamentales, considerados infranqueables, sean negados por los poderosos de turno, luego de haber logrado el consenso de una población adormecida y amedrentada. Justamente lo que ha pasado muchas veces en la historia, ¿no? Esto de olvidarse de los derechos de los más humildes y sencillos justamente en función de un consenso conveniente a nivel político en una determinada circunstancia. Lo que nos ocurre hoy, dice el Papa, nos arrastra a una lógica perversa y vacía, es que hay una asimilación de la ética y de la política a la física. No existen el bien y el mal en sí, sino solamente cálculo de ventajas y desventajas. Bueno, todo un análisis de la política internacional actual, ¿no? No se evalúa todo en términos éticos, sino de si me conviene o no me conviene en esta situación. Esto es lo que un poco quiere denunciar y señalar el Papa. Vamos a compartir ahora un audio de una charla que Francisco dio en una visita a dirigentes sociales y civiles en España, donde habla justamente del diálogo, ¿no? La verdad que es un resumen muy bueno, muy lindo de esta parte de Fratelli Tutti, no solo de este capítulo, sino de uno de los temas centrales de todo el documento, y que nos aporta también de la boca del mismo Francisco la respuesta a la pregunta ¿qué es el diálogo? Para que haya diálogo
es necesaria una base fundamental, una identidad. ¿Cierto? Por ejemplo, yo pienso en el diálogo nuestro, el diálogo interreligioso, ¿no? Donde representantes de las diversas religiones hablamos, ¿no? Nos reunimos a veces para hablar y los puntos de vista. Pero cada uno habla desde su identidad. Yo soy budista, yo soy evangélico, yo soy ortodoxo, yo soy católico. No sé, cada uno dice, pero su identidad, no negocia su identidad. O sea, para que haya diálogo es necesaria esa base fundamental. ¿Y cuál es la identidad en un país? Estamos hablando del diálogo social acá. El amor a la patria. La patria primero, después mi negocio. La patria primero. Y esa es la identidad. Entonces yo desde esta identidad voy a dialogar. Si yo voy a dialogar sin esa identidad, el diálogo no sirve. Además, el diálogo presupone y nos exige buscar esa cultura del encuentro. Es decir, un encuentro que sabe reconocer que la diversidad no solo es buena, es necesaria. La uniformidad nos anula, nos hace autómatas. La riqueza de la vida está en la diversidad. Por lo que el punto de partida no puede ser, voy a dialogar, pero aquel está equivocado. No podemos presumir que el otro está equivocado. Yo voy con lo mío y voy a escuchar qué dice el otro, en qué me enriquece el otro, en qué el otro me hace caer en la cuenta que yo estoy equivocado y en qué cosas le puedo dar yo al otro. Es un ida y vuelta, pero con el corazón abierto, con presunciones de que el otro está equivocado, mejor irse a casa y no intentar un diálogo, ¿no es cierto? El diálogo es para el bien común, y el bien común se busca desde nuestras diferencias, dándole posibilidad siempre a nuevas alternativas. Es decir, busca algo nuevo. Siempre, cuando hay verdadero diálogo, se termina en un, permítame la palabra, pero la digo noblemente, en un acuerdo nuevo, donde todos nos pusimos de acuerdo en algo. Hay diferencias, quedan a un costado en la reserva, pero en ese punto en que nos pusimos de acuerdo, o en esos puntos en que nos pusimos de acuerdo, nos comprometemos y los defendemos. Es un paso adelante. Esa es la cultura del encuentro. Dialogar no es negociar. Negociar es procurar sacar la propia tajada. A ver cómo saco la mía, no dialogues, no pierdas tiempo. Si vas con esa intención, no pierdas tiempo. Es buscar el bien común para todos. Discutir juntos, pensar una mejor solución para todos. Muchas veces esta cultura del encuentro se ve envuelta en el conflicto. Es decir, vimos un ballet precioso recién. Todo estaba coordinado y una orquesta que era una verdadera sinfonía de acordes. Todo estaba perfecto, todo andaba bien. Pero en el diálogo no siempre es así, no todo es un ballet perfecto o una orquesta coordinada. En el diálogo se da el conflicto. Y es lógico y esperable. Porque si yo pienso de una manera y vos de otra y vamos andando, se va a crear un conflicto.
no le tenemos que temer, no tenemos que ignorar el conflicto. Por el contrario, somos invitados a asumir el conflicto. Si no asumimos el conflicto, uno en dos de cabeza, que vaya con su idea a su casa, yo me quedo con la mía, no podemos dialogar nunca. Y esto significa aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en un eslabón de un nuevo proceso. O sea, vamos a dialogar, hay conflicto, lo asumo, lo resuelvo y es un eslabón de un nuevo proceso. Hay un principio que nos tiene que ayudar mucho. La unidad es superior al conflicto. El conflicto existe, hay que asumirlo, hay que procurar resolverlo hasta donde se pueda, pero con miras a lograr una unidad que no es uniformidad, sino que es unidad en la diversidad. Una unidad que no rompe las diferencias, sino que las vive en comunión por medio de la solidaridad y la comprensión. Al tratar de entender las razones del otro, al tratar de escuchar su experiencia, sus anhelos, podemos ver que en gran parte son aspiraciones comunes. Y esta es la base del encuentro. Todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre, de un Padre celestial, y cada uno con su cultura, su lengua, sus tradiciones, tiene mucho que aportar a la comunidad. Ahora, ¿yo estoy dispuesto a recibir eso? Si estoy dispuesto a recibir y a dialogar con eso, entonces sí me siento a dialogar. Si no estoy dispuesto, mejor no perder el tiempo. Las verdaderas culturas nunca están cerradas en sí mismas, mueren. Si se cierran en sí mismas, mueren. Sino que están llamadas a encontrarse con otras culturas y crear nuevas realidades. Cuando estudiamos historia, encontramos culturas milenarias que ya no están más, han muerto, por muchas razones, pero una de ellas es haberse cerrado en sí misma. Sin este presupuesto esencial, sin esta base de hermandad, será muy difícil arribar al diálogo. Si alguien considera que hay personas, culturas, situaciones de segunda, tercera o de cuarta, algo seguro saldrá mal, porque simplemente carece de lo mínimo, que es el reconocimiento de la dignidad del otro, que no hay personas de primera, de segunda, de tercera, de cuarta. Somos de la misma dignidad. Hicieron al verme pasar, ¿qué hicieron por mí? Bien, compartíamos este mensaje que el Papa Francisco dirigió a un grupo de dirigentes civiles en España hace algunos años, hablando sobre el diálogo, ¿no? Claras y concisas las palabras de Francisco, ¿no? Escucharlo es un lujo, no solo leerlo, que es muy interesante y muy rico, también en su modo tan cercano y tan particularmente nuestro, ¿no? Tan argentino como nos suena, nos enriquece mucho y la verdad que vale la pena cada tanto escuchar de su propia voz lo que él tiene para contarnos. Así que hasta acá llegamos con este podcast número 14 de ¿Quién es mi hermano? Empezamos a recorrer este capítulo 6 de Fratelli Tutti. Nos queda seguir hablando un poco más acerca de qué es esto del diálogo y cómo se fundamenta y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Muchas gracias por quedarse hasta este momento. Mi nombre es Leonardo Ponce, soy seminarista de la diócesis de Mar del Plata. Muchas gracias a Radio La Mujica por este espacio y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, en una próxima emisión de ¿Quién es mi hermano? Entre ustedes estoy yo.